Amigas, amigos, amiguis, amigues, amix, todos sean ustedes bienvenidos aquí a la Conjura de los Necios, un pequeño rincón brujo de la cultura, el entretenimiento y varias cosas más. Hoy hay muchos temas porque hay muchas cosas ahí que las que me he metido, pues sabes, no tienes nada que hacer más que trabajar y vivir. Y ver y leer y todo lo demás. Entonces, vayámonos rápido porque no hay mucho tiempo. Depredador. ¿Quién no se acuerda del Depredador? ¿Quién no se acuerda del hombre que luchó contra el Depredador? El señor Schwarzenegger. Y toda esa batalla que tuvieron ahí en la jungla con el Pidia Carrillo, ahí escondida entre los matorrales. Una gran historia que generó una saga interesante. Algunas películas medio chafas, pero unas más o menos entretenidas. Creo que la nueva que apareció, La Presa, es muy interesante porque también se pone en un lado, digamos, que está en boga en estos últimos años, el tema del feminismo, la reivindicación de las mujeres, ¿no? Las mujeres ya no son las víctimas, son las protagonistas, son las empoderadas, son las que luchan y luchan y luchan y no dejan de luchar. En este caso el depredador no se enfrenta a un marín mamado y demás como Schwarzenegger, sino se enfrenta a una mujer indígena de los indios de Estados Unidos, ¿no? Que en el año 1716, entonces están ahí, viven en esas grandes, enormes montañas con esos fríos tremendos, en sus tipis, con sus pues con todos sus rituales y su estilo de vida, como lo hemos visto retratado en tantas y tantas películas. En este caso, esta mujer lo que quiere es ser cazadora. Entonces va a salir y quiere cazar porque todos los hombres la menosprecian, incluyendo a su hermano, y ella lo que quiere es cazar, pasar a ser una cazadora y no nada más a tejer y a trapear y a barrer y esas cosas. Y es ella la que se encuentra con el depredador. Todos caen a su alrededor y ella lucha y se enfrenta con inteligencia, con inspiración y también con mucha maña porque esa muchacha es un costal de mañas y se enfrenta al pues monstruo venido del hiperespacio que ya saben, acordémonos de toda su tecnología, todo su horror, ¿no? Y se enfrenta también a los clásicos personajes siniestros, ¿no? Una expedición francesa dedicada pues a la obtención de pieles y todo lo demás, ¿no? Que son pues evidentemente una bola de salvajes, pero con armas de largo alcance y con pues con toda esa actitud hiper mega machista, heteropatriarcal, falocentrista, más o menos en esa onda. Entonces es una combinación muy interesante y hay muchos momentos de homenaje a la primera película del Depredador con Schwarzenegger. Es muy interesante, muy movida, muy bien contada la historia, está en su punto. Así que, Depredador, La Presa. Y en ese mismo tono de reivindicación femenina de las mujeres, está La Gran, The Greatest. Es la versión edulcorada y locochona y emocionalmente distraída e históricamente maníaca de Catalina la Grande, la Catalina de Rusia, una chica, una dulce muchacha austríaca que es sacada de su nicho y es llevada a ser pues la esposa del emperador ruso. Allá de Pedro el Chico, porque Pedro el Grande ya había muerto el papá y él, pues el Pedro el chiquilín, más o menos. Y este personaje es una increíble historia, todos los colores encendidos de toda la escenografía, los grandes castillos, las grandes maravillas que había ahí también, y también el espíritu ruso, que es pues sí, pues el de un oso con vodka y en tachas, más o menos. Y esta mujer se llega ahí con ese ambiente un poco retorcido y maníaco, y trata de civilizarlos, llevar la civilización hasta las estepas rusas. Entonces quiere traer educación, cultura, poesía, arte. ¿Y saben qué prefieren estos rusos? Empezando por su marido emperador. Orgías y más orgías. Entonces es la orgía perpetua
salpicada de vodka y de salmón y de un montón de viandas, además de otras orgías y más orgías y más orgías todo el tiempo. A ella le gustan las orgías, pero no tanto. Entonces, así está el asunto, pero todo en un tono fársico, de comedia. También tiene momentos muy emocionantes entre en la confrontación de esta Catalina la Grande, que es interpretada por Elle Fanning, que es grandiosa. Qué humor, qué detalle, qué delicia, qué manera de encarnar un personaje. Y también el gran, la gran interpretación de Pedro el Chico. Pedro el Chico, Infierno Grande. Esa no se la pierdan, no se la pierdan. Y en ese mismo tono está la recién llegada She-Hulk, es decir, la versión femenina de Hulk, el monstruo verde. Y es interesante porque aparece el propio Hulk de Marvel, ¿no? Ya con el señor Rúfalo, perdón, el señor Rúfalo, en su papel de Hulk, pero el Hulk listo con sus lentes, y su prima pues tiene un accidente total que se convierte en una Hulk, y dice, no, mi hermana, no la vas a hacer, yo me tomó 15 años controlar esta bestia. Y él le dice, perdón, pues yo soy mujer, amigo, puedo controlar mis cosas. No me digas. Pues sí, entonces ese primer capítulo es una terapia sobre cómo ser Hulk. Y dice, no, perdón, a ver, yo me enfrento a muchas cosas en la vida, yo soy abogada, estoy en casos, litigo, tengo que ser muy inteligente con todo lo que hago, con mis preguntas, y controlarme, o sea, llevo el control en mí misma. No necesito de las terapias que tú te tomaste, mi hermano, pero no se lo cree. Entonces es un enfrentamiento muy interesante entre los dos Hulks. Verde contra verde. Verde que te quiero, verde, verde viejo, viejo verde, ¿a qué horas vas a llegar? Se diría por ahí. Entonces es una cosa muy interesante porque además ella sí controla. Acordémonos en Marvel, Hulk que decía, ¿cómo le haces? ¿Cómo le preguntaban los otros superhéroes? ¿Cómo le haces para controlar a tu bestia? Y él que decía, no la controlo, siempre estoy enojado. Y ella no. She-Hulk tiene el control de sus instintos, tiene el control de sus arrebatos, aún en estados de estrés frente a unos jueces y a un jurado, ella consigue contenerse, consigue ir por el lado inteligente de la vida. Y claro, cuando es necesario sacar al monstruo, lo saca. Pero por ahí va la cosa, o sea que sigue esta tendencia en términos de creaciones, de series, de películas, sobre esta idea, ¿no? Las mujeres protagonistas, las mujeres empoderadas, las mujeres que deciden y que no necesitan de un héroe que las venga a rescatar. Entonces, está muy padre. Y en ese sentido también está, pues, la casa del dragón de House of Dragons, que es la continuación de las historias de Juego de Tronos. Y en este caso ya mucha gente pues sí estaba decepcionada del final, la verdad sí estuvo muy gacho el final de Juego de Tronos. Y aquí busca la reivindicación. Es muy interesante cómo los Targaryen, los de los dragones, los que manejan los dragones y demás, pues sí, es una estirpe medio diabólica, medio canallesca, medio terrible, pero que también tienen un balance interno. Su dragón y su yang, el dragón y yang, por ahí se los van controlando. Pero aquí la protagonista es esta mujer, esta niña, la hija del rey, que había sido pues mantenida ahí en una esquina porque ella no podía aspirar al reinado. Claro que no, porque era mujer. No, entonces antes que ella había un montón de canallas y miserables haciendo fila, ¿no? Y ya había visto lo que le había pasado a su tía, que ella también quiso ser reina y también le dieron cuello. Nada, ustedes no, las mujeres no, ustedes a trapear, a barrer, a ser bonitas, a ser lindas y sobre todo a reproducir la especie y la sangre real. Entonces está muy, muy interesante. Hay un tío diabólico que es tremendo asesino, criminal, canallesco, pero junto a ella se enternece. Claro, ya llegamos al punto en que los dos tienen que pues enfrentarse para lograr ser los meros de ese reino de dragones. Por supuesto los efectos son increíbles, vemos dragones volando por todos lados, es una maravilla, montados, te llevan de aquí para allá, ¿no? Un poco lo que nos escatimaron en el Juego de Tronos. Aquí todo el tiempo hay dragones, todo el tiempo
Todo el tiempo hay sangre, sudor y lágrimas, todo el tiempo hay emoción. Por supuesto, no puede faltar en esta serie mucho sexo. Pues sí, es el principio de la vida. Y dragones, y sexo, y matazones, y espadas, porque tiene un espíritu muy, pero muy medieval. Así que, diría Simone de Beauvoir, las mujeres al poder. También, en este caso, Miss Marvel. Miss Marvel, además, no solo cumple con todos los requisitos, hay muchas críticas al respecto, porque es una mujer protagonista que, aparte de todo, no es, no es blanca, no es Wasp, no, es una mujer pues, de origen latino, una jovencita de origen latino, que encarna una heroína de Marvel. Es interesante, es divertida, es un tono muy juvenil, ¿no? Es como si tuviera Selena Gómez en su onda ahí de Salvadora del Mundo, pero pues es entretenida, es divertida, y sí, hay una reivindicación constante del espíritu femenino como dictan los cánones. Y en ese mismo tono está la última temporada, que no se la pueden perder, porque es una maravilla. De hecho, están obligados a ver toda la serie de la fabulosa señora Maisel. Ya habíamos hablado un poco de ella, que es esta, es una mujer judía, jovencita, hermosa, muy guapa, muy inteligente, muy avispada, con un gran sentido del humor, que por una serie de razones y extrañas, termina convirtiéndose en estandopera. Y además es acompañada por un personaje fundamental, creador de todo el fenómeno stand-up, de todo lo que tiene que ver con la crítica, el señalamiento, con humor, con ácido, con canalla, que es Lenny Bruce. Lenny Bruce aparece a lo largo de la serie. En la última temporada, bueno, pasan cosas que no voy a decir para no spoilerearles, pero sí hay una relación intensa entre ellos. ¿Por qué? Porque Lenny Bruce, que es un crítico, un espíritu muy, pues sí, muy observador y con un ácido humor siempre presente, encuentra en el humor de la señora Maisel que también es muy fuerte, muy profundo y muy doloroso, y a veces, y por supuesto desde el dolor se encuentra la diversión. Bueno, pues se encuentra una persona como un espíritu afín. Entonces, mujer pues va rompiendo todas las barreras tradicionales, va armando su propia vida como ella quiere. Ya no quiere depender del marido, que el marido, pues, por supuesto, la abandona y siguen siendo buenos amiguitos y todo lo demás, ¿no? Un padre que, a pesar de que es un intelectual, pues sigue siendo pues un judío machista, muchos, falocentrista y todo lo demás. Una madre posesiva y una madre emprendedora, pero también que es, como dirían los gringos, un pain in the ass, ¿no? Entonces, y tiene hijos, tiene que cumplir con todo lo que tiene que ver con pues ser una madre de tiempo completo y al mismo tiempo ser una estandopera, ¿no? Alguien que mantiene un discurso muy interesante. Entonces no encuentra espacios fácilmente, se mete en muchos líos. Pero en esta última temporada es súper interesante. ¿Por qué? Porque ella ya no quiere depender no solo de nadie, sino quiere hacer su propio espectáculo, su propio show, no abrirle a nadie. Le proponen abrirle a grandes estrellas y dice, no, yo quiero estar sola. Y el propio personaje de Lenny Bruce dice, ¿cómo es posible? Yo te di la oportunidad que estuvieras ahí con los grandes y no quisiste. No, yo quiero estar sola. Quiero yo sola armar mi propio espectáculo y todo lo demás. Entonces, es muy interesante que esta mujer, la señora Maisel, pues además es también liberada. Estamos hablando de los años 50, 60, rascando los años 70. Entonces, pues no es que haya una moral muy suelta, aunque ya son los años de pues, la libertad sexual, de la píldora y muchas cosas más, de unas transformaciones sociales importantes, pero no es para que lleve la verdad del personaje, pues va muy libre, muy libre. Así que entrarles es un regocijo, amas al personaje. Afortunadamente va a haber una siguiente temporada donde cumplirá sus sueños la señora Maisel, o terminará, como lo pasó en esta temporada, terminará trabajando en un prostíbulo. Enrique Serna, el gran máster de la literatura mexicana, el gran creador de humor y conciencia social y de narración profunda, ¿no? Con mucho ácido y con mucha maldad, ha vuelto después del gran éxito que ha tenido en sus libros anteriores. Uno soñaba que era rey, Miss México, la Señorita México,
tantos y tantos más. Ahora viene con lealtad fantasma, lealtad al fantasma, que es el mismo. Eres un fantasma que habla de su propio espectro, y ese espectro habla de otros espectros que son el mismo también. Así que el maestro Serna anda muy clavadazo, anda clavadazo en la onda, y es una maravilla que esté de vuelta, porque sí, es quizá probablemente en este momento, pues entre los 5 escritores mexicanos más importantes, y su obra ya está muy consolidada, tiene un estilo muy particular, muy especial, y ahora pues se relaja un poco, después de llevarnos por todo el mundo inhóspito, miserable y chayotero del periodismo mexicano, que todavía está en boga, todavía está en boga. Bueno, pues él ya le entra a otros asuntos más, desde la literatura, desde las hipérboles, desde pues los encantos de la poesía, el lirismo y la locura. Así que Enrique Serna ha vuelto con lealtad al fantasma. Dice: solo hay una aristocracia verdadera, la de los buenos amantes. Lo pensé entonces, llorando de placer, y lo sigo creyendo ahora, a pesar de todo lo que pasó. Así que también hay erotismo incluido en todo esto. El maestro de maestros, Enrique Serna. Roman Polanski. Roman Polanski, sus memorias, ya esto ya tiene su tiempo, pero es un libro que no es políticamente correcto. ¿Por qué? Porque no solo hablamos de un enorme artista, creador de películas fundamentales, transformadoras de la observación del mundo, de la creación de personajes, de cómo diseccionar una historia, no solamente eso, sino también hablamos de un personaje polémico que pues estuvo envuelto en acoso sexual, en vivir la vida loca en un mundo machista y demás. Eran, en su contexto, pues otros tiempos, eran los tiempos de Hugh Hefner y Playboy, la revolución sexual, el erotismo desatado, la construcción de nuevas formas de relaciones humanas que no tenían que ver fundamentalmente con el amor al romance, tenían que ver simplemente con el cochinero. Y bueno, pues acusado de violación, Roman Polanski pues tuvo que ir a Estados Unidos, también señalado pues también por la historia de Sharon Tate, su esposa asesinada por la banda de locos de Charles Manson, que ojalá se hubiera cumplido la historia como lo pudimos ver con Tarantino, ¿no? Ojalá hubiera sido así, pero no, ahí sí mataron a su esposa y al hijo que ya venía en camino. Un montón de hippies, hiperdrogados, hiperasesinos, a cuchillo en mano. Es una historia espeluznante que ya se ha contado muchas veces. Y bueno, con todos esos escándalos, con todos esos líos, él ya se huyó de Estados Unidos, se refugió en Suiza, tierra neutral, nada tonto, ahí no puede alcanzarlo, y sigue haciendo grandes obras desde ahí. Pero cuenta todo esto en estas memorias, y ese momento crucial, que incluso la propia víctima lo perdonó, y aún así se le sigue señalando. Él, si pone un pie en Estados Unidos, lo meten al tambo, más o menos. Y bueno, seguramente hay mucha razón en ello, pues no está bien andar acosando a nadie, ni andar violando a nadie, y menos ahora en los tiempos del Me Too. Entonces siempre señalado, siempre cuestionado, pero no deja de ser una mente lúcida, inteligentísima, pavorosamente inteligente. Entonces siempre vale la pena ahondar en una mente como es la de Roman Polanski. Acordémonos de Luna Amarga, acordémonos del baile de los vampiros. Bueno, cuántas películas. Así que échenle una mirada, y sí, con el espíritu crítico que requiere una lectura como estas. Así que nos vemos pronto. Déjense ahí.